y hoy tengo a un invitado que me ha traído este regalito que yo le mostraba al inicio, monedita de oro. Nadie es monedita de oro. Yo sí soy monedita de oro, por eso he recibido mi monedita de oro. Gracias una vez más por estar acá con nosotros, estrenándose en un nuevo cargo. Rolando Kempf, amigo de esta casa periodística y flamante representante ahora en este nuevo ciclo de la empresa privada paceña. Gracias, Rolando, por estar acá. Gracias por mi monedita de oro. Para mí un placer, Claudia, y volver a tu piedra, papel y tinta. Y estar en la razón. Y hablar cómodamente con este paisaje hermoso que tenemos detrás y pues la razón es un privilegio. Escribimos de vez en cuando temas importantes de economía para la razón y gracias por invitarnos. Gracias por tocar el tema que a mí me gustaría tenerlo más regularmente, más para nosotros, pero aquí está en esta montaña, en este lugar donde trabajamos y como la amistad no se agradece, se retribuye, también le vamos a dar un regalo a Rolando. Es un cuarteto que encontré en ese mismo mercado donde vive Valentín, en Achumani. Encontré un cuarteto, es el cuarteto Keiden, que en un mercado escuché interpretar tangos hermosísimos. Hoy para Rolando, este cuarteto Keiden va a interpretar Por una cabeza de Carlos Gardel. ¿Lo escuchamos un poquito? Ahí está, Por una cabeza. Estamos con algunos cortes de señal, por eso tenemos estos cortecitos en la música, pero vale el regalo, sobre todo porque Rolando Kempf está estrenando este nuevo cargo, presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz. ¿Ganó por una cabeza o cómo fue la cosa? Primero, gracias por la canción, rememorando a Carlos Gardel. Qué lindo, ¿no? En Palermo, donde no se perdía ninguna carrera de caballos. Y pues esa cabeza era la que ganaba el triunfo del caballo. O sea que él se ha inspirado en ese momento tan histórico, tan simpático de la equitación, ¿no? Y era lo que más le apasionaba, ¿no? Una de las cosas que más le apasionaba, fuera del tango. En nuestro caso no ha sido una cabeza, sino ha sido la unanimidad de todo el sector empresarial de La Paz. Qué buena y de noticia. todo el sector de cámaras, de Cámara de Comercio, Cámara de Industria, las diferentes instituciones, todo así por unanimidad, que es lo simpático y lo agradable, que te inspira a trabajar por el país y por el sector empresarial. Bueno, para Rolando Kempf de pronto es un día más en la oficina, porque ya ha tenido funciones en este ámbito, en la Cámara de Comercio, en fin, es algo que no le es ajeno a Rolando, es empresario, pero forma parte también de estos ámbitos que tienen un carácter político, porque tienen que dialogar con el gobierno de turno, tienen que dialogar con quienes están en la empresa privada. ¿Cuáles son los desafíos ahora? ¿Con qué ánimo se está entrando desde La Paz? Sobre todo, no puedo sino mencionar el regionalismo también en la empresa privada. Gracias. Yo creo que La Paz es un sector muy importante empresarial, porque significa que tenemos el 25% del PIB. Estamos hablando de más de 10.000 millones de dólares en bienes y servicios que produce La Paz. Coadyuva casi... ¿Solo La Paz? Solo La Paz. El departamento de La Paz ayuda al PIB
en 25%, o sea, poco más de 10.000 millones de dólares en bienes y servicios. Esto es muy importante y creemos que La Paz puede seguir creciendo. Solo en lo privado, ¿no? Claro, en total. ¿En total? En total. En lo privado estás en un 80%, estás hablando de unos 8.000 millones de dólares, que es lo que produce. O sea, el 80% de este 25%. Exacto. O sea que son unos 8.000 millones de dólares, que es lo que produce el sector empresarial en La Paz. Dirás, Claudia, ¿qué produce? Entonces producimos oro, exportamos de La Paz más de 3.000 millones de dólares en oro, es algo muy importante. Exportamos manufactura, exportamos industria y es algo realmente importante. Y creemos que se puede hacer en La Paz. Algo muy importante es llegar al norte de La Paz. En el norte de La Paz tiene varios climas importantes que podemos producir alimentos, podemos producir agroindustria, similar a lo de Santa Cruz. ¿Qué hacer más en La Paz? Todo lo que es economía naranja, todo lo que es turismo. Se puede hacer mucho en turismo. Tenemos Tiwanaku con culturas de más de 5.000 años de antigüedad. Tenemos Lago Titicaca, tenemos Yungas. Y La Paz es el camino hacia el Salar. O sea que es muy importante porque viene turismo del Perú, de Machu Picchu, que Machu Picchu en su mejor momento traía 4 millones de turistas. O sea que si traemos un 20% de eso, puede ser muy importante. Pero además en turismo, Rolando, no solamente está lo clásico que es Tiahuanaco, el lago Titicaca. Cuando miramos el conjunto verdadero de La Paz más completo, podemos llegar hasta los Yungas o acá más cerca en Mayasa. De hecho, claro. Tú conoces bien Mayasa, Rolando, tienes una casa ahí y conoces el sector. Hay lugares preciosos que se pueden explotar, donde se puede hacer un turismo más cercano, no solamente el turismo de ir, conocer y hacer una foto, el turismo gastronómico también. Creo que los restaurantes, los cafés hoy en día nos están dando sorpresas cada día, ¿no? Sí, empezamos con el gustú, que se ha diversificado y da a la comida exquisitez de lo que es La Paz, lo que es Bolivia. Y eso podemos comparar con Perú. La culinaria peruana ha abierto las puertas al Perú, a todo el mundo. Yo creemos que Bolivia, La Paz, tiene mucho que ofrecer en el tema, todo lo que es la industria hotelera, todo lo que es gas, lo que son las tradiciones. Es algo que tenemos que impulsar y hay programas que se tienen establecidos, que el mismo teleférico. Totalmente. El mismo teleférico muestra La Paz de una manera diferente. Es definitivamente un placer hacer un tour en el teleférico, en ¿no? deporte tenemos a Nanta, que Bolívar tiene sus canchas ha allá. Vuelto a Mayasa, pero para ir a Nanta hay que ir en coche. ¿Le gusta Nissan, la marca Nissan, Rolando? Nissan, una de las mejores marcas. Así es. Hoy nos están ofreciendo una propuesta súper interesante. Gracias a Nissan por pasarnos esta información y este dato. ¿Sabe por qué? Porque Nissan va a estar presente en el Salón Internacional del Automóvil. Los puede encontrar del 19 al 23 de abril en la planta baja del Pabellón Amarillo y puede usted adquirir un 0 kilómetros con un bono de hasta $1,200 que podrá incluir mantenimientos, seguro vehicular, accesorios originales. Qué lindo que es tener un vehículo 0 kilómetros. Me encanta el olor, Rolando lo sabe. Cuando uno se compra un auto nuevo, ese olorcito a nuevo se mantiene mucho tiempo. Y si uno sabe cuidar el vehículo, puede tenerlo con olor a nuevo durante mucho tiempo, ¿no? Y hablando de Chuquiago Marca, tenemos un acuerdo público-privado, un acuerdo muy importante entre la Federación y el Gobierno. Vamos a hacer La Paz Expone en junio, donde vamos a poder traer todo lo que es la industria paceña, todo lo que son el tema turístico paceño. Vamos a traer toda la actividad económica del país a La Paz Expone, porque creemos que el tema empresarial también es mostrar lo que se produce, mostrar lo que se desarrolla, y eso es lo que planteamos en ese sentido. Es un acuerdo público-privado que lo destacamos entre el gobierno y la federación.
creo que hay que hablar también de la empresa privada paceña y los motores, porque cuando vino el paro en Santa Cruz y escuchábamos a algunos actores políticos en Santa Cruz decir Santa Cruz se cierra y el país no come porque nosotros les damos de comer, nosotros, que sí es verdad, Santa Cruz ha abierto grandes las puertas del movimiento económico. Sería absurdo no reconocer el peso y la dinámica cruceñas, pero tampoco como que les damos de comer. Es decir, nosotros producimos también. Creo que claro, ahí hay una pequeña reivindicación, ¿no? Nosotros producimos todos los pisos ecológicos y creemos que podemos llegar a producir soya, diferentes productos agroindustriales, y eso es lo que vamos a plantear en ese sentido. Otro tema importante. Vegetales, fruta. El norte de La Paz es inmenso. Podemos desarrollar todo lo que es yungas cruceños, la vinculación con Pando, con el Beni. Son áreas muy grandes donde podemos desarrollar todo lo que es la agroindustria. De hecho, la industria azucarera de San Buenaventura está en La Paz. O sea que es algo que se puede desarrollar en forma adecuada. Y tenemos, por supuesto, el Alto, que es un lugar con mucho movimiento económico, no solamente por la Feria 16 de julio, que hay que tomarla en cuenta como ámbito privado, sino también una serie de marcas que tienen su sede en la ciudad de El Alto, y acá en La Paz produciendo alimentos, producimos fruta. He probado un limón yungueño ayer, pero el tamaño de un durazno con mucho jugo. Es decir, necesitamos vincular, y no solamente a los grandes empresarios, a los empresarios clásicos, poder integrar ese otro universo que es empresario, que es emprendedor, que es paceño, y que de pronto ustedes pueden agrupar, ¿no? Lo que manifiestas, Claudia, es realmente importante. Tenemos una economía en El Alto donde podemos utilizar todo lo que es economía 4.0. Ellos saben el comercio, ellos saben desarrollar ese aspecto, y están innovando también con todo lo que es la nueva tecnología. Creemos que el futuro de Bolivia está en la economía 4.0, que es la economía del talento, y eso tenemos que aplicar con el tema de la informalidad, de incorporar todos los informales en el ámbito empresarial. Esa es una medida que estamos instrumentando y vamos a desarrollar. Esto quiere decir con los mismos derechos y las mismas obligaciones, y estamos hablando también de que todos tenemos que pagar impuestos, ¿no? Totalmente. También. El tema impositivo es para todos, no solo para unos. O sea que es algo realmente importante. Ahora, ¿qué proyectos más tú dirás, Claudia? Yo creo que necesitamos un segundo aeropuerto en La Paz, es decir, un aeropuerto que esté en Viacha, donde podemos vincularnos por Achocaya con una autopista para no pasar por todo el Alto. Y de esa manera tener una vinculación directa con vuelos internacionales y poder desarrollar mejor el turismo. Estamos hablando de un aeropuerto en Viacha. En Viacha. En un nivel importante, a un hub, a un aeropuerto de gran nivel, que puede atraer el turismo mundial. Puede atraer el turismo para el Salar de Uyuni. Estamos hablando de una dimensión muy importante. Pero también en El Alto. En El Alto. En El Alto. Porque en algún momento, Rolando, sabe que se habló de un aeropuerto por acá, por la zona sur, en Mayaza, ¿no? Hay opciones en Río Bajo, pero son aeropuertos más pequeños, serían alternativas más pequeñas. Pero también hay la alternativa en Río Bajo, en Ananta, más abajo de Ananta, colocar un aeropuerto en ese sentido. Sería una maravilla, porque podríamos definitivamente consolidar, ¿no es cierto? Ahora, La Paz es tan grande que tenemos que unir las diferentes alcaldías, es decir, El Alto, la ciudad de La Paz, Palca, Mecapaca, todos, porque estamos entrando en una metropolización, es decir, ya La Paz es una metrópoli, y necesitamos esa vinculación. Y consolidar el aparato de la metropolización, ¿no? Sí, necesitamos rutas adecuadas hacia Cochabamba por el sur, es decir, necesitamos vincular Río Abajo con La Paz, porque es algo muy importante. Necesitamos Achocaya vincularla en ese sentido. De hecho, ya está esa ruta que une a Achocaya hasta El Alto, es una ruta que se utiliza cada vez más. Pero se necesita ampliarla, hacer una segunda ruta. Son temas muy, muy importantes en ese sentido. Así es. ¿Qué pasa con el incremento salarial? Yo, como asalariada, quiero incremento salarial, y Rolando creo que no tanto. Bueno,
Para hablar de incremento salarial tenemos que ver cómo está el país. Hemos crecido el año pasado un 3% de la economía. Este año vamos a crecer un 2%. El contexto mundial está difícil, donde hay inflación en Estados Unidos, la tasa de interés va creciendo por los bancos, y ese contexto pequeño de alternativa en el contexto internacional nos afecta a Bolivia. Y en ese marco de crecimiento del precio, vemos que en Bolivia hemos tenido el año pasado una inflación pequeña, donde no podemos este año aplicar un incremento de un 10% como plantea la COP. Debemos juntarnos, el gobierno, los empresarios y la COP, y en ese marco definir un incremento de precio razonable. Ahora, el tema del salario mínimo, Bolivia es uno de los países en Latinoamérica con salarios mínimos muy altos. O sea que eso también hay que plantearlo, donde el salario mínimo está creciendo cada vez más y eso complica a los empresarios. Creo que tenemos que tener un acuerdo entre gobierno, trabajadores y empresarios de hacer un incremento más pequeño posible. Hace poco los empresarios ya tuvieron una reunión con el presidente Luis Arce y tengo información de que ha sido una reunión muy cordial, una reunión que no se daba, por lo menos dentro del gobierno de Luis Arce, no tuvo un precedente tan positivo. ¿Será un nuevo momento para el diálogo entre el gobierno de Luis Arce y la empresa privada? Es muy loable lo manifestado por el presidente, donde ha abierto las puertas al sector empresarial. Les ha dicho, nosotros estamos dispuestos a ver el diálogo público-privado, y los empresarios le han dicho, nosotros no estamos en política, queremos a lo nuestro, desarrollar la economía del país, tener seguridad jurídica, tener libertad empresarial y poder desarrollar proyectos en el país. ¿Cómo está el diálogo empresarios cruceños, empresarios paceños? Porque sabemos que hay regionalismo, hay un muro ahí que tenemos que saber derrumbar, y es el muro del regionalismo. ¿Cómo se están llevando empresarios collas y empresarios cruceños? Nosotros como empresarios tenemos las puertas abiertas, somos amigos de los empresarios de Santa Cruz, pero nuestro interés no es político, nuestro interés es empresarial, es decir, desarrollar el sector empresarial. ¿Los empresarios cruceños son más políticos, Yo Rolando? creo que el empresariado cruceño está entrando más en un tema de analizar el modelo económico, ver el modelo económico. Yo creo que ese es analizar y criticarlo también, porque dijeron en algún momento que es un modelo que ya no tiene vigencia, lo han dicho de una manera y de otra. ¿Está de acuerdo, Rolando? Es un tema que los empresarios no debemos inmiscuirnos en temas políticos. Creo que nosotros como actores privados tenemos que plantear que queremos coadyuvar al gobierno, darles ideas en varios sentidos, y darles ideas también no solo al gobierno, sino a la sociedad. Creemos que estamos en un momento difícil y ahí hay que plantear a toda la sociedad que tengan confianza en sus empresarios, que tengan confianza en el sector financiero. El sector financiero es uno de los más fuertes en el contexto nacional, donde el sector financiero tiene más de 42.000 millones de dólares en activos, lo cual es muy importante, y el tema de especulación no es positiva para la sociedad, para los empresarios y para ningún sector. Ayer estuve con Horst Greve, con Gabriel Loza, estuvimos hablando del contexto amplio de la crisis económica. Hablamos de este movimiento geopolítico, ya no es como nos contaban en la película Rocky IV, Rocky y el ruso y ganaba Rocky. Ahora tenemos Estados Unidos, tenemos Rusia, tenemos China, tenemos India, tenemos los desafíos de Europa. ¿Qué se hace con América Latina? La guerra Ucrania y Rusia, que obviamente nos está moviendo muchísimo, nos están subiendo los precios de los alimentos. ¿Qué pasa con el gas? ¿Qué pasa con el litio? Y todo esto está marcando un momento difícil también para países que tienen crecimiento como el boliviano. Y entonces acá tenemos como que
interpretaciones que van de un lado y del otro. En el gobierno, por supuesto, que tratan de dar mayor serenidad, reivindican el modelo, reivindican las decisiones políticas, y tenemos por otro lado a otro actor político, Carlos Mesa, que en las últimas horas ha emitido como presidente de la Alianza Comunidad Ciudadana un texto donde comparten la preocupación, dicen, de los bolivianos por la situación crítica de la economía. Estamos viendo ahí, me llama la atención, este segundo párrafo no me llama la atención, lo subrayo porque creo que tiene un componente político también. Dice: durante años, incluso antes de la pandemia, los especialistas advirtieron el riesgo que significaba para la economía de nuestro país la caída estrepitosa de las reservas internacionales netas, el elevado déficit fiscal, el crecimiento del contrabando y la falta de inversiones en los sectores estratégicos. El gobierno de Evo Morales desoyó la sensatez de analistas y continuó imponiendo el modelo populista de despilfarro, imprevisión, corrupción e ineptitud, cuyas consecuencias ya empezamos a padecer. Y me voy al último párrafo porque quiero aprovechar la presencia de Rolando. Le dice al presidente: presidente Arce, es deber de su gobierno presentar un plan de emergencia para el corto plazo y de previsión y contención para el mediano plazo, y dejar de implementar medidas dispersas, desesperadas e insuficientes, que en lugar de soluciones generan más dudas y preocupaciones. Es responsabilidad de usted y de su partido. Responda con honestidad, le dice la oposición, esta vez en Carlos Mesa, en este documento de Carlos Mesa al presidente Arce. Rolando no se va a meter en política, pero me dirá si esto está exagerado o no. Lo que vemos, Claudia, es que el déficit fiscal es muy alto. Estamos hablando de un déficit de entre 7 y 8%. Esto es más de 3.200 millones de dólares, casi llegando a 4.000. Es muy alto. Tenemos un gasto público muy fuerte, pero no estamos en un momento demasiado complicado. Se deben tomar medidas. O sea, no es para tanto. No, yo creo que hay que tomar medidas importantes. Yo creo que el gobierno requiere un préstamo de organismos internacionales, de organismos bilaterales, donde pueda salvar la situación. Y si eso no se da, hay que vender el oro. Hay que vender el oro para después reponer, como te decía, que tenemos 3.000 millones de dólares. Yo voy a agarrar mi monedita de oro por si acaso. Tenemos 3.000 millones de dólares de exportaciones que podemos reponer. Es decir, necesitamos una inyección económica de unos 2.000 millones de dólares para que el contexto se tranquilice. Una inyección que se traduce en préstamos como este último como del que se ha hablado. Y más grandes, ¿no? Y más grandes, hasta 2.000 millones de dólares. Esa es una primera medida que recomendaría. Es una primera medida. Si es necesario ir a otras instituciones financieras que lo ha hecho... ¿En qué está pensando, Rolando? Lo ha hecho Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Que fue mala palabra en su momento. Con Evo Morales fue mala palabra. Si estamos en crisis, pues tenemos que tomar las alternativas. Y si eso no se puede, tenemos que ir a la venta del oro. Pero ojo, porque eso también nos puede endeudar, mire Argentina, claro, ¿no? Pero es que estamos en un momento económico que requerimos una inyección para tranquilizar el tema financiero, tranquilizar el tema económico. Para las reservas. Para las reservas y para todo. Bueno, hay quien habla también de gasolinazo, ¿no? Es decir, dejar de subvencionar la gasolina. Hoy el agua puede costar más caro que un litro de gasolina. El tema de la gasolina es complicado. Hay que sustituir la gasolina por alcohol, por el diésel, a través de... El gobierno habló también de la industrialización, claro, pero no sé si eso es para mañana. No es para mañana. Eso tiene su modelo donde va a sentarse, pero es un futuro que hay que tomarlo en cuenta. ¿Pero gasolinazo no, o sí? Gasolinazo es difícil de decir. Tenemos una subvención de 2.000 millones de dólares, tenemos que bajar el déficit fiscal y ajustarnos en una economía razonable de lo que es el país. El cambio del dólar, el tipo del cambio del dólar es una decisión de gobierno y del Banco Central. Ellos tienen que tomar esa medida para
otorgar los suficientes dólares para las importaciones, para la sociedad y para que el ciudadano común no especule. Porque si especula, entramos en un momento difícil, complicado. O sea que lo que necesitamos es una inyección de unos 2.000 millones de dólares para tranquilizar todo el sistema. ¿Qué hacemos con las importaciones también? Que es algo que está, importación, exportación, claro, es un camino de preocupación también. Necesitamos constantemente por lo menos 450 millones de dólares a 500 para las importaciones de 2-3 meses. Y eso tiene que generar en divisas. Y los dólares, García Linera estuvo acá y en otros medios y dijo también que hay que tomar medidas para que los dólares se queden en el país. Y dice los empresarios, ¿dónde llevan sus dólares? A Miami, no le pregunto dónde están sus dólares, Rolando, pero están en Bolivia, perfecto. ¿Y cómo hacemos para que los pares también los tengan en Bolivia? ¿Será una buena medida? Invertir en el país, creer en el país y desarrollar nuestro país. Y el gobierno tiene que darnos estabilidad, darnos tranquilidad, que es lo que requerimos. Los bancos no quiebran por falta de recursos o de activos, quiebran por falta de confianza en el... Exacto. Mire, Rolando, hoy es nuestra apertura. Fácil suspende de forma momentánea el uso de tarjetas. Fácil ya fue noticia, ¿no? Le preocupa, mi hijo tiene 200 bolivianos en el banco. Fácil. Es importante que se tomen las medidas adecuadas rápidamente. Si hemos visto en el Silicon Valley que quebró en Estados Unidos, salió el presidente de Estados Unidos inmediatamente a tranquilizar. Exacto. Eso sí. Swiss Bank tenía problemas, lo compraron en forma inmediata. Deutsche Bank tuvo problemas, lo salvaron en forma inmediata. Hay que tomar medidas rápidas para no crear una especulación. Sobre las medidas en general, ¿cómo está sintiendo el gobierno de Luis Arce? Y si quiere hacer también la comparación, no nos vamos a meter ni usted ni yo en la pelea de los masistas, pero sí podemos de pronto hacer un balance de las grandes medidas de la economía en el gobierno de Evo Morales y Luis Arce. ¿Siente que hay alguna coherencia, Rolando? En el modelo económico planteado por Evo, estábamos en un momento de auge económico, es decir, teníamos 15.000 millones de dólares de reservas, teníamos un momento importante y en ese momento debíamos aprovechar para seguir perforando el gas, para seguir generando futuros, ¿no? Creemos que igualmente hay otros recursos naturales como el litio, como el oro, como el hierro y otros que deben incorporarse a este modelo económico y ver de desarrollar. Y tenemos que incorporar también dentro del modelo la actividad privada, que es muy importante. Rolando, no me ha respondido al incremento salarial. Yo sí quiero incremento salarial. Bueno, lo que planteamos es un acuerdo... Porque soy asalariada. Planteamos un acuerdo tripartito. 1. 2. El salario mínimo es muy alto. Buscamos que no se incremente el salario mínimo y buscamos también que el incremento salarial sea de la forma... Si es posible, buscamos como empresarios que este año no haya incremento salarial, porque la situación económica del país está difícil. Y si ahí adosamos esto más, va a complicarse la situación. Vamos a ver qué dicen en el gobierno, ¿no? Claro. Hay un tema que importa y preocupa y es el contrabando, que es creciente, lo dice también este comunicado de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, el contrabando, y no solamente Carlos Mesa, los industriales. No, en contrabando hay 3.500 millones de dólares. Es decir, este tema del contrabando es algo que hay que tomar medidas de política arancelaria en forma rápida, adecuada, para evitar ese contrabando. Tenemos 500.000 también de asalariados en el gobierno. Hay que ajustar un poco para que el déficit fiscal no sea tan alto. Confederación de Empresarios Privados. Ortuño es el nuevo nombre. ¿Qué impresión le da? No solamente Ortuño, la gente que está con él. Hay orureños, hay potosinos, hay tarijeños, hay paceños, no tanto cruceños, le cuento. La Federación de La Paz es parte de la Confederación. Igualmente, todos los empresarios estamos en la Confederación.
CAINCO está a través de la Cámara de Industria y Comercio en la Confederación. O sea que todos los empresarios estamos en la Confederación, lógicamente. ¿Pero hoy tiene un rostro más colla o no? Tenemos un rostro más colla, ¿no? O sea que creemos que los empresarios paseños o del mundo occidental buscamos libertad empresarial, seguridad jurídica para seguir invirtiendo y buscamos no meternos en política. Muchas gracias, Rolando. Ahora sí tenemos bien nuestra señal. Le voy a volver a regalar por una cabeza a Rolando Kempf, porque estuvo acá y me trajo una monedita y respondió a todas las preguntas. Vamos con un pedacito, por favor, de este cuarteto. Para Rolando Kempf, que tuvo la amabilidad de venir hasta aquí, hasta los estudios. Último consejo de Conejo, si hay que sacar un consejo subrayado, ¿cuál va a ser ese consejo, Rolando? El consejo es que el gobierno tome rápidamente medidas, vea la posibilidad de un préstamo importante, o de lo contrario, vea la posibilidad de vender el oro para dar al sector empresarial, al sector sociedad, al sector Bolivia, al Bolivia en general, una tranquilidad.